Este es un día diferente dentro de un año diferente, que viene con muchos cambios. Ya lo venimos viendo, lo venimos viviendo, transitando. Es el año del ecocidio. Hay que plantearlo así. Es el año que más hablamos de salud y el año que más en riesgo pusimos nuestra propia salud como especie. A nosotros nos pasa ahora, y probablemente porque nos pasa ahora empezamos a tomar conciencia de cosas que ocurrieron no mucho tiempo atrás. Hoy vamos a hablar del ecocidio. El ecocidio como idea, como palabra, que define toda una actitud autodestructiva, a sabiendas de las consecuencias que puede traer. Al ecocidio lo vemos cerca, los que vivimos en esta zona, entre el norte de Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos y la provincia de Santa Fe. El ecocidio de los humedales. Pero hubo otros ecocidios en el pasado. En el Amazonas se perdieron miles de especies. En Australia nos sorprendíamos también de la devastadora acción de los incendios forestales que arrasaron miles y cientos de miles de kilómetros en todo ese país. Y hubo muchos más. Pero la suma de todos nos está dejando sin planeta, literal. Hoy vamos a explorar eso, el ecocidio que estamos cometiendo y que nos va dejando de a poco sin un planeta que habitar. Afecta de manera directa a los animales que tienen movilidad más reducida y que directamente mueren por las propias llamas. Afecta también, por ejemplo, las aves. El corredor del río Paraná es lo que se llama una especie de autopista biológica o ecológica de primera importancia para la migración de aves que van desde Brasil a Argentina y que hacen ese recorrido en los cambios de estaciones. Bueno, esas aves cuando vengan en la primavera austral se van a encontrar con un hábitat absolutamente destruido, con menor cantidad de alimentos, con menos lugares para nidificar, por ejemplo. Hay también una afectación del suelo, hay una afectación del aire, hay una afectación del agua. Los suelos quedan quemados, lo que dicen los expertos es que cuando las quemas son tan prolongadas y tan intensas, no solo se quema la vegetación aérea, sino también la materia orgánica, las raíces, dificultando mucho la propia resiliencia del sistema para volver a ponerse en pie. El agua también resulta contaminada por esto y el aire, por supuesto, y es lo que estamos padeciendo en muchas ciudades costeras santafesinas. Un estudio de la UNR del mes pasado, por ejemplo, mostraba que los días picos de quema, el aire de Rosario llega a estar hasta 5 veces más contaminado, con mayor cantidad de partículas contaminantes de lo recomendado. ¿Usted alguna vez hicieron un asado? Cuando prenden el fuego y sale todo ese humo que se te viene encima, te produce lagrimeo, tos, picazón de la garganta. Bueno, imaginen eso multiplicado por miles y miles de parrillas funcionando simultáneamente. Eso es lo que pasa con el humo que proviene de la quema de los pastizales en las islas. Ahí se libera una serie de partículas. Pueden ser cenizas, puede ser humo de otra naturaleza, que contienen minerales, metales, que no se han terminado de complementar su combustión, y también gases. El año que más usamos la palabra salud será el año del ecocidio. Ecocidio es una palabra nueva, tan discutida que todavía no está aceptada por todos los países. No pueden ponerse de acuerdo. El consenso internacional marca que ecocidio es destrucción masiva, deliberada. Como consecuencia, la existencia de los habitantes de un territorio se ve severamente amenazada. Esto dice Cecilia Mijich, ingeniera ambiental y colaboradora del proyecto de ley de humedales. Este concepto de ecocidio, digamos, que es un concepto que si bien no está reconocido a nivel internacional, digamos, si nos vamos a los tribunales de la Haya, la cuestión más internacional, no tiene ahí, digamos, hay que meter dentro del Estatuto de Roma lo que representa un delito penal vinculado a ecocidio, digamos. El ecocidio surge en 1970 en la guerra de Vietnam y todo lo que eso implica, que implica cuando un ambiente es destruido o tiene una afectación negativa
tan importante que todo el ecosistema y los seres vivos, los seres humanos y los seres vivos, tienen consecuencias irreversibles. Julián Monques es licenciado en Ciencias Ambientales. Nos recuerda que ecocidio tiene aspectos de homicidio como de suicidio ambiental. La teoría del darse voluntariamente a muerte o exponerse al riesgo de morir. El ecocidio es una terminología que se usa más desde el movimiento ambientalista, también retomado desde otros movimientos, ¿no? Por ejemplo, las comunidades, los pueblos originarios te hablan del terricidio, ¿no? Bueno, los movimientos ambientalistas te hablan del ecocidio con esta destrucción prácticamente intencional, digamos, de los ecosistemas en pos de la única finalidad que es la reproducción de las ganancias, ¿no? Entonces, cuando justamente se usa y se abusa, digamos, del territorio, de los ecosistemas, en pos de engordar el bolsillo, digamos, bueno, hablamos de esto, del ecocidio, ¿no? Y de la destrucción de todo tipo de biodiversidad, ¿no? Tanto del medio como también de la gran diversidad de personas, de cultural, de producción que hay en los humedales, ¿no? Antes de que el COVID-19 ocupara nuestro tiempo y oxígeno y trillones de palabras, nos sorprendíamos con los incendios en el Amazonas o con la pérdida irreparable de especies en Australia. En Tailandia, un ecocidio planificado eliminó vegetación para producir aceite de palma. Internacionales estuvieron el Amazonas, Australia, Tailandia con tema de turba. Acá en Argentina mismo, cuando se levantó la gente por el tema del agua y las minerías y la actividad minera, digamos, lo que representa cuando el ser humano ataca un ecosistema y se termina atacando a sí mismo. Básicamente para vivir y para reproducir nuestra vida necesitamos moldear el ecosistema de alguna forma, ya sea para alimentarnos o para lo que sea. Me parece que lo que tenemos que avanzar a discutir es ese modelo productivo y ese modelo de producción de alimentos, bueno, ¿a qué intereses responde? ¿No? Porque más que decir que es por la mano del hombre, digamos, o de la humanidad en general, sin duda yo creo que los grandes impactos se dan por el avance del capital, de las grandes empresas, ¿no? Que solo les interesa la reproducción, esto que decía, ¿no? Al principio, la reproducción de las ganancias, y no hay un interés de avanzar sobre ese ecosistema en pos de producir alimento para la gente de nuestro país, ¿no? Porque ahí vemos que los avances que se dan sobre los ecosistemas es para producir soja que después se va para exportar, o los grandes latifundios ganaderos que hay en Entre Ríos. Bueno, todo eso es mucho más compleja la discusión, ¿no? La mirada sobre el ambiente deja de ser lejana, deja de ubicarse en las próximas generaciones cuando tomamos conciencia. Tomar conciencia es un movimiento, nos lleva de la palabra ego a la palabra eco, percibirse como parte de un todo. ¿Para qué sirve? Para explicárselo claramente. ¿Qué estamos perdiendo? Porque a lo mejor lo que perdemos no lo recuperamos más. Sin duda. Cuando hablamos de bienes y servicios ecosistémicos, esto es una terminología que se empezó a utilizar en la academia para mostrar el vínculo entre los ecosistemas y el ser humano, ¿no? Porque lo que planteamos es que justamente la salud del ecosistema es nuestra salud, ¿no? ¿Qué mejor momento para plantear esto que cuando estamos viviendo una pandemia mundial producto de eso, ¿no? Entonces, ese término lo que busca es mostrar la importancia de conservar el ecosistema, porque ese ecosistema nos provee de muchas cosas. Entre ellas pueden ser bienes, como pueden ser madera, alimentos, etcétera, pero también servicios, que eso es lo más intangible, pero capaz lo más importante. ¿Por qué? Porque el humedal, por ejemplo, tiene uno de los servicios ecosistémicos, como el bandera, digamos, el más importante, es la mitigación de inundaciones. Cuando hablamos de humedales, muchos hacen referencia a que es una gran esponja, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando sube el agua, bueno, el suelo es muy poroso, entonces absorbe esa agua, y eso evita que río abajo se inunden. Y cuando baja el agua, el humedal la libera, ¿no? Entonces permite mantener el flujo del agua del río para evitar tanto inundaciones como seca. Entonces me parece que eso, si empezamos a avanzar sobre el humedal de una forma no planificada, ese servicio se puede empezar a afectar, ¿no? Y eso ya lo venimos viendo con las inundaciones que hay en el norte o en el Gran Buenos Aires, en la parte norte, ¿no? Porque esas inundaciones también se responden al hecho de que cuenca arriba, ¿no? Río arriba, se están modificando los ecosistemas de una forma que ya no absorben tanta agua como antes. Y esto no solo hablamos del delta, sino también hablamos del avance de la soja en lo que es el Gran Chaco, ¿no? Además, es un ecosistema que regula temperatura, es un ecosistema que garantiza vida, que es uno de los principales amortiguadores y
y regula fundamentalmente la emisión de los dióxidos de carbono. Entonces, ¿qué pasa con este territorio? Hoy en un mundo capitalista como el nuestro se habla mucho de capital, y este es un capital natural de todos y de todas, no solamente importante para nuestra zona, para Argentina y para el mundo, porque los humedales en el mundo, hay una estadística, Ciro, que dice que desaparecieron el 70% de los humedales mundiales, con lo cual estamos hablando de cifras realmente enormes, sobre las cuales se avanza por sistemas productivos, por intereses económicos. En Tailandia, cuando fue la gran quema de las turbas, fue para sembrar aceite de palma, uno de los principales negocios de ese país, de esa zona del sudeste asiático. Entonces, la verdad es que, ¿cuáles son los modelos de producción y de consumo que tenemos y que queremos? ¿Para dónde vamos? Y claramente me parece que llegamos al momento de hablar de la salud, de una única salud. Somos todos conscientes de que hay intencionalidad, nada es al azar, nada es de casualidad, está pensado, hay quienes saben perfectamente lo que quieren hacer con el terreno que se está quemando, hay quienes tienen una idea concreta de lo que debe pasar. Esto ya ocurrió en otros países y los ejemplos son sobrados, obviamente. Y la mano del hombre no es la mano del hombre, son manos de hombres característicos, detrás de negocios característicos y bien concretos, como el dinero que ganan después. Bueno, quédate ahí porque vamos a seguir hablando de cómo parece tan increíble que todavía no haya acuerdo de lo que se puede y no se puede hacer en determinados territorios. Esos grises, esos huecos, son los que permiten lo que hoy está pasando acá. Y así como los negocios no tienen nada de abstracto, tienen todo de concreto, todo de absolutamente asequible porque es dinero, es contable y permite reproducirse y comprar bienes. Y detrás de eso estamos, o detrás de eso están quienes están en realidad, no podemos incluirnos a todos. Así de concreto se está volviendo el discurso, la idea y los lineamientos generales de un movimiento que despierta cada vez mayor cantidad de adeptos, que es el ambientalismo. Ya no está lejos y en forma poco concreta centrado en las próximas generaciones. Está en lo de hoy, en las consecuencias de lo que hoy estamos haciendo y cómo nos van a perjudicar y qué estamos cambiando irreversiblemente. Todo eso se está viendo ahora y se avanza un poco más allá todavía. Se empieza a imaginar que la vida que llevamos no es posible de sostenerla como está. Tenemos que hacer cambios, todos. Todos tenemos que hacer cambios si queremos seguir viviendo donde estamos y como estamos viviendo. Bueno, esas partículas son capaces de atravesar la mucosa que reviste la vía respiratoria y producir síntomas. A todos nosotros nos van a producir síntomas irritativos, pero los pacientes alérgicos son los que más sufren. Este año 2020 estamos viendo lamentablemente una cantidad récord de quemas en toda la zona Piecas-Paraná, la zona que comprende desde la ciudad de Santa Fe al norte hasta San Fernando en la provincia de Buenos Aires al sur. Ya tenemos acumulados más de 11.000 focos en apenas 7 meses, esto es un récord. Julio fue el mes récord de quema, a pesar de que en los papeles estaban prohibidas. Bueno, vemos también que prohibir algo no alcanza para nada para solucionar un problema. Estas quemas significan un montón de consecuencias, no solo el humo que llega a la ciudad, que complica y mucho la salud pública en Rosario y en las varias grandes ciudades costeras que hay en este lado de la orilla del río Paraná, como San Lorenzo, Villa Constitución o Villa Gobernador Galvez, sino también significa un problema muy grave para la biodiversidad, para la propia resistencia, la propia supervivencia del sistema. El
coronavirus nos hace repensar cómo estamos viviendo, hacinados en grandes ciudades, con millones de pobres, descuidando recursos, no apostando al desarrollo de todos los territorios, buscando incesantemente la reproducción de la ganancia económica. Hay que plantearse un modelo de país directamente dentro. Digo, parece una discusión de un ecosistema y en realidad empezamos a descubrir que son muchos los que ponemos en riesgo por la reproducción de la ganancia y terminamos hablando del desarrollo en general y sostenible de todo el país y de todo el territorio. Sin duda, me parece que es momento para hacerlo, no solo por el contexto nacional, sino por el contexto internacional y la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Que es Claro. una pandemia que no solo expresó, digamos, el daño que le estamos haciendo al ecosistema, sino que también puso en cuestionamiento un sistema de organización social, ¿no? Todo el mundo está discutiendo las democracias, el rol del Estado. Bueno, me parece que tenemos que aprovechar ese envión y realmente poner sobre la mesa un proyecto de acá 10, 15 años que permita que nuestro país sea habitable y gozable, no es menor, por todos y todas. Me parece que eso es fundamental dar esa discusión ahora, porque si no la damos ahora, realmente me parece que vamos a desperdiciar una oportunidad para esto, para pensar un mundo nuevo, ¿no? Empezando por nuestro país. Hoy lo que está pasando es que no hay un marco regulatorio nacional. En el caso de los humedales, estamos hablando del 21% de la Argentina son humedales. Los humedales son territorios que están de alguna manera regulados por el agua, que tienen momentos de mayor inundabilidad, de menor inundabilidad. También hay que rescatar, hay una realidad, Ciro, hoy el nivel del Paraná llegó a niveles tan bajos que realmente asustan. Si nosotros comparamos este momento, el año pasado, digamos julio, agosto del 2019, el Paraná tenía 3,15 metros, creo, el nivel del Paraná. Hoy estamos en los 90 centímetros o algo así, la verdad es que es muy bajo. Y si sumamos a esto este tipo de actividades, y en donde no existe un plan, un manejo, un acuerdo interjurisdiccional, porque acá recordamos que lo que es el delta del Paraná incluye a 3 provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos. Estamos hablando de cientos de miles de kilómetros de costa, de cientos de miles de hectáreas de superficie, en donde realmente no hay una definición ni un acuerdo claro con qué se puede y qué no se puede hacer ahí arriba, digamos así, para hablarlo claramente. Se habló mucho del coronavirus y también de salud, y se habló de la oportunidad de centrarnos en nosotros mismos. Pero hay una pregunta que es incómoda. ¿Podemos seguir viviendo de la manera en que estamos viviendo? Yo creo que es el momento de dar esas discusiones. O sea, si no las damos ahora, la verdad que no parece haber un futuro muy amigable. Por el hecho de que, o sea, es irrisorio pensar que un ecosistema va a estar en equilibrio si tenemos al 92-93% de la gente hacinada en grandes ciudades, y después tenemos un territorio vasto que hoy en día es realmente un mar de soja prácticamente, ¿no? Porque tenemos más del 60% de la tierra cultivable bajo soja y el otro 20% con maíz. Entonces, me parece que el movimiento ambientalista debería estar más preocupado, más interiorizado por discutir el modelo productivo, discutir los modelos de desarrollo. Bueno, ¿por qué hoy en día Argentina está pasando hambre? Cuando el 80% de la tierra cultivable está orientada a producir granos que después se exportan y que solo responden a los intereses de ciertos negocios. Entonces me parece que estas discusiones que se están abriendo, porque esto es ahora humedales, pero también es agroquímicos, también es el avance sobre el bosque chaqueño, etc., me parece que tiene que ir de la mano. ¿Cómo? La minería, te decía, también. La minería también, ni hablar. Vaca muerta, bueno, etcétera. Me parece que tienen que ir de la mano de no solo de discutir y denunciar esas cosas, que es importante porque si no, no estaríamos hablando de esto, sino que también tiene que ir de la mano de un proyecto realmente de distribución y de planificación del territorio, ¿no? Porque esa planificación debería estar al servicio del bienestar común, de que todos y todas puedan tener alimentos, un pedacito de tierra para vivir, un techo para acogerse durante la noche. Me parece que esa es la discusión que realmente debería dar el movimiento ambientalista, porque justamente si vos ves la concentración urbana y el avance del agronegocio, son dos partes de un mismo proceso, son dos caras de una misma moneda. Entonces discutir el agronegocio no lo podemos discutir
si no discutimos la concentración urbana y la planificación o la ausencia de planificación territorial de nuestro país. Todo lo que perdemos no está, no vuelve. Es probable que no lo recuperemos nunca más. Animales, vegetación, estamos convirtiendo todo en un desierto negro. La calidad de nuestro oxígeno está directamente relacionada con lo que tenemos acá en nuestra zona, acá en estas 3 provincias. Sí, por supuesto, claramente que sí, no solamente, lo vuelvo a repetir, como regulador, como purificador, sino también a la hora de semejante impacto ambiental como tiene que ver con una quema sostenida. Ciro, nosotros venimos teniendo incendios desde febrero, estamos hablando prácticamente de 6 meses consecutivos de quema permanente en los humedales, y ni hablar del capital natural que perdimos, las especies, los árboles, o sea, el humedal se incendia. Algunos de los que tuvieron la posibilidad de estar presencialmente ahí dicen que hasta los árboles están quemándose por dentro, con lo cual ese incendio que también parece que se apagó, que en algunas zonas está apagado, que hoy es un desierto negro, lo leía en una nota del fin de semana, claramente es así, no solamente que perdimos muchísima flora y fauna que claramente son reguladores y son responsables del equilibrio que nosotros mantenemos y que contrarrestan y compensan todo lo que nosotros emitimos y generamos en la diaria como seres humanos en nuestra vida cotidiana, ya sea desde a la hora de consumir, a la hora de producir, a la hora de nosotros vivimos tomando recursos naturales de la tierra para producir energía, para sostener nuestras vidas. Entonces, claramente este pulmón verde, que además oficia de regulador de temperatura, lo vuelvo a decir, y de purificador del aire, no solamente que hoy no lo tenemos más, porque esa también es otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? ¿Cómo vamos a recuperar, si es que se puede recuperar todo lo que se perdió? Las consecuencias, a ver, ya las estamos viviendo, ¿no? A veces cuando hablamos de cambio climático, no miramos hacia el futuro, pero hoy en la actualidad ya hay 64 millones, o sea, 1,5 países nuestro, de refugiados climáticos, ¿no? Entonces me parece que las consecuencias ya están sobre la mesa, ya hay datos. Justamente esto lo que vemos de los humedales, que si empezamos a destruir los humedales, que son el 20% de nuestro territorio, o sea, estamos hablando de 1/5 de nuestro territorio, si no los conservamos, si no los cuidamos, me parece que va a haber cada vez más desregulación hídrica, cada vez se va a profundizar estos picos que causa el cambio climático, ¿no? Porque el cambio climático no es solo aumento de la temperatura, sino que profundiza los picos. Esto es más sequías y más frecuentes y en más intensidad, pero también más lluvias, más inundaciones, etc., ¿no? Entonces me parece que, de vuelta, si no atajamos esta cuestión ahora, que tenemos tiempo todavía, no me gusta dar mensajes catastrofistas, yo creo que tenemos tiempo y tenemos la capacidad de hacerlo. Me parece que esa cuestión la tenemos que discutir ahora para esto, para que esos desequilibrios que hoy ya se ven, no se profundicen, porque cuando se profundicen vemos esto, que son los barrios populares los que se inundan, son los pequeños productores que ya no pueden producir porque se les seca el cultivo. Entonces, me parece que eso es lo que tenemos que empezar a discutir, ¿no? Estamos a tiempo para generar un nuevo modelo de desarrollo para todos y todas en nuestro país, que realmente sea inclusivo si tenemos en cuenta todas estas variables, ¿no? Si seguimos reproduciendo la idea de que un cultivo o un tipo de producción nos va a salvar económicamente a nuestro país, me parece que la vamos a chocar como ya la venimos chocando hace más de 30 años, ¿no? Lo que está pasando aquí, lo que ha pasado en todo el mundo con los ecocidios, la imposibilidad de que los países del planeta no se pongan de acuerdo en qué es un ecocidio, ya que haya que remontarse a documentos y experiencias previas de causas aberrantes que han tenido que ver con la destrucción del medio ambiente, habla de cómo somos también, nuestra imposibilidad, nuestra incapacidad de reconocer el daño irreversible que estamos haciendo. Este es un programa para que lo veas, lo pienses y después analices cada cosa que hagas. Así, desde tirar un papel fuera de lugar hasta tirar la basura en forma lo más prolija y separada posible. Porque si estamos tirando mal la basura, estamos generando incluso residuos que no pueden ser tratados, que no pueden formar parte de los procesos de absorción. Si estamos generando más basura es porque también no aprendimos nada. Entonces, el planteo es ese. No vamos a ir con un fósforo a encender. Nosotros no lo vamos a hacer. Pero si no tomamos nuestros propios recaudos
en conservar el ambiente, en tratar de modificarlo y de romperlo lo menos posible, entonces no habremos aprendido nada. Y la idea es aprender, como todos los días en cada uno de nuestros encuentros. Hasta la próxima.